la mañana con 17 minutos. Seguimos en Vital Noticias a través de la 91.1 FM, la página de Facebook también de Radio Vital. Y ya estamos en comunicación con la doctora Romy Chan. Ella es abogada en Derecho Penal. Ustedes ya la conocen, siempre la han visto en varios medios de comunicación. Doctora, bienvenida. Muy buenos días. ¿Nos escucha, doctora? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora. Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí, perfectamente, y la vemos muy bien. Doctora, bueno, cuéntanos primero, el tema de la seguridad ciudadana, el gobierno ha decidido extender este estado de emergencia. Es más, el presidente ha señalado que va a pedir delegación de facultades al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son sus comentarios? Bueno, a ver, yo creo que lo de la prórroga del estado de emergencia realmente responde a que no cuenta el Ejecutivo en este momento con mayores herramientas para poder reducir el nivel de inseguridad, el nivel de crimen violento que existe en nuestro país. Y claro, en ese contexto se entiende también por qué está solicitando esta autorización al Congreso para sacar un paquete normativo que se supone busque acabar o reducir este nivel de inseguridad, ¿no? Ahora, lo importante en esto va a ser que realmente ese paquete normativo sea un paquete bien hecho, no engañamuchachos como el que lamentablemente nos han tenido acostumbrados los gobiernos anteriores, sino algo que realmente pueda contribuir. Y para eso hay que convocar a las personas, hay que convocar a las instituciones, ¿no? Al Poder Judicial, por ejemplo, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, y eso ya es un reto, porque lamentablemente pues son instituciones que en este momento no están muy de amigas, ¿no? Lamentablemente en nuestro país. Sí, ahora, como usted señala, doctora, no es la primera vez que se pide delegación de facultades. Siempre se dice, ¿no? En materia de seguridad ciudadana, y la verdad es que no se ven los resultados, así como el estado de emergencia. Si bien el gobierno está realizando operativos, ¿no? Requisas, vemos efectivos en las calles, han habido algunas detenciones. Lamentablemente a diario las noticias de homicidios, de crímenes, esto continúan. Así es, ¿no? O sea, no se ha podido lamentablemente esta ola. Y es que también hay que entender que venimos debilitadas desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? La policía, por ejemplo, tuvo un primer encontrón, diría yo, cuando se saltaron, ¿no es cierto?, los ascensos de varias personas importantes a las que les tocaba ascender y que finalmente fueron retiradas de la policía. Y luego, pues, un ministro del Interior, ¿no?, que lamentablemente pues no estaba a la altura y salía a dar noticias como, por ejemplo, hemos capturado a tal, y resulta que esa persona no tenía nada que ver con el hecho delictivo, ¿no? Y cosas así. Entonces la policía se está reestructurando, necesita además un empujón, necesita una reestructuración importante, ¿no? Y bueno, pues últimamente hemos visto que se han hecho esfuerzos, pero sería importante pues que de repente en ese paquete normativo también se contemplara elementos, herramientas que la policía pudiera utilizar. A mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que la policía fuera hackeada en su servidor, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de seguridad, el nivel de presupuesto que se invierte en cosas, ¿no? No se cuenta con laboratorios de criminalística adecuados en la Policía Nacional. Eso tiene que cambiar, si no, ¿cómo pedimos? No le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Ahora, doctora, otro tema, las leyes, las denominadas leyes pro crimen, incluso el Colegio de Abogados de Lima ha presentado un proyecto de ley para derogarlas. Tenemos a un grupo que señalan que este paquete de leyes que aprobó el Parlamento dificultan la persecución penal, entre otras cosas, que no permiten que se acuse o se denuncie a un partido político de ser una organización criminal. Y hay otros que señalan que no, que se está malinterpretando lo que se ha aprobado, que eran necesarias algunas modificaciones porque se estaban cometiendo algunos excesos. ¿Cuál es su opinión sobre este paquete de leyes? ¿Se deben derogar o no? ¿Y qué es lo que puede rescatar de algunas de ellas y qué, si algunas otras, se pueden modificar? A ver, yo sí creo importante que se analice este tema, ¿no? Porque sí es verdad que han habido algunas normas que han flexibilizado o hecho el panorama mucho más ventajoso para quienes cometen delito, pero también es cierto que eso se ha dado como producto, ¿no?, como consecuencia de algunas interpretaciones que hacía el Poder Judicial que no eran pues las más felices, ¿no? Por ejemplo, en torno al delito de organización criminal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí, por ejemplo, yo creo que el problema no es la norma, el problema es
quien aplica la norma, ¿no? La Fiscalía, el Poder Judicial, han tenido una tendencia proclive, ¿no? Favorable en todo aceptar que hay organización criminal por los plazos. Porque básicamente en los plazos ganan, por ejemplo, por la detención preliminar es hasta 10 días, ya no hasta 7 en un delito complejo, ¿no? La prisión preventiva también se extiende por más tiempo, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces la Fiscalía, para ganar tiempo, impute organización criminal, a pesar de que sabe que ese delito no se configura. Entonces, han habido casos, pues, bastante vergonzosos, por ejemplo, el de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que imputan organización criminal a él, su secretaria y su chofer, o sea, claramente, pues eso Sí. difícilmente hasta llegaría a ser una banda, ¿no? Pero ahí hay un problema de aplicación, ¿no? Entonces, no es tanto la norma, creo que es más que nada la forma en la que aplica esto. Ahora, doctora, y sobre esta ley que transfiere a la policía las investigaciones preliminares y al parecer reduce el rol del Ministerio Público. A ver, ahí yo creo que toda la vida siempre la policía ha apoyado al Ministerio Público. Eso no es novedad, porque normalmente el Ministerio Público no se da abasto para ver todas las investigaciones. Entonces, actualmente viene ocurriendo lo que pasaba antes, que la Fiscalía dispone que la policía haga ciertas diligencias. El problema a mí me parece está en darle la posibilidad a la policía, y eso sí creo que tendrá que modificarse, de poder concluir de todas las investigaciones si existe o no existe delito y qué delito es. Porque la policía es técnica, es investigadora, es muy buena en esa labor, pero no es abogada, no ha estudiado derecho penal. Entonces difícilmente puede establecer de todo lo revisado cuál es el delito que encaja en esa figura, ¿no? Entonces esa sí es una facultad de la Fiscalía y creo que eso debería regresar ahí. Y en la otra ley que reduce a 1 año la suspensión de la prescripción penal, incluso en casos de corrupción. A ver, es que esa es una ley que va contra la realidad, ¿no? Porque por un lado la Fiscalía y el Poder Judicial, como decíamos, atribuyen organización criminal para poder ganar plazo y por otro lado el Congreso se los reduce, ¿no? Entonces ahí pues hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y hay que observar también cuál es la realidad. Y en todo caso, no se está ayudando con normas como esas a que más bien la Fiscalía haga un intento por calificar adecuadamente el tipo penal, ¿no? Porque como siente que tiene menos tiempo, entonces tiene que tratar de recurrir al delito que genere el tiempo más largo, aunque no sea el delito especial, ¿no? Aunque no sea el delito que califica, ¿no? Y eso está generando estos problemas. Yo creo pues que sí debe haber un plazo para que la investigación culmine, pero de repente no de esta manera, ¿no? Colocando el tema de la suspensión así. También está la ley que eleva los requisitos para apropiarse de bienes incautados al crimen organizado, incluso en etapas preliminares. Sí, esa norma tiene que también condecirse, reestructurarse y espero que el Ejecutivo ahora con el paquete normativo que quiere sacar toque el tema, ¿no? Con el tema de la norma de extinción de dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque también es cierto que a veces se ha aplicado, yo creo, arbitrariamente la norma de extinción de dominio, ¿no? Y a veces, pues, incluso se dan situaciones contradictorias, como por ejemplo que el procesado termina absuelto, pero que ya se le hayan quitado sus bienes, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que reformularse, ¿no? El problema aquí es que se dan situaciones como, por ejemplo, no tener, cosa que no se ha tocado más bien, o sea, carencia de modificaciones, dentro de la ley que regula la responsabilidad directa de las personas jurídicas, casos o temas como, por ejemplo, minería ilegal, contaminación ambiental, corrupción entre particulares, esos no están, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de enfoque, ¿no? Se quiere modificar normas que en verdad no ayudan mucho y más bien se dejan vacíos otros aspectos importantes. Ahora, doctora, con respecto a lo que está en medio de la inseguridad ciudadana, hay una incertidumbre, una pugna en el Ministerio Público, cuando deberíamos tener ahí un fiscal firme, un liderazgo firme en la Fiscalía. Aquí, ¿cuál es su comentario? ¿La Junta Nacional de Justicia cometió un desacato porque las resoluciones judiciales deben acatarse? ¿O es que la Junta tiene derecho a tomarse su tiempo y que finalmente lo decide el Tribunal Constitucional? Sí, yo creo que lo que ha hecho la Junta es lo mejor que podía hacer, ¿no? Frente a este conflicto de competencias, de si le corresponde o no al fiscal determinar si la fiscal de la Nación debe regresar o no, y la decisión que tomó la Junta, como hay un conflicto de competencias entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, entonces lo correspondiente es pues, que quien resuelva ese conflicto sea el Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, el problema que tenemos es que no sabemos cuánto tiempo se tomará el Tribunal Constitucional para resolver este conflicto, ¿no? Y todo lo que dure ese conflicto, bueno, la situación va a seguir mal.
y lamentablemente la situación va a seguir con una inestabilidad potente en el Ministerio Público, que es lo que realmente nos perjudica, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, el actual fiscal de la Nación provisional, como él mismo lo indica, ¿no? Ha decidido no ni siquiera mudarse a la oficina de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Para evitar mayor polémica, ¿no? Lo cual es bueno, no es saludable. Pero claro, ¿cuánto tiempo va a durar esa situación? Es la pregunta del millón. Y sigue la incertidumbre y algunos dicen, bueno, es una pugna entre bandos que quieren tomar la fiscalía y bueno, eso es bastante peligroso. Muchísimas gracias a la doctora Romy Chan por esta comunicación con Radio Vital. Gracias a ustedes. Bien, hasta la próxima. Bien, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Tenemos nosotros que hacer una breve pausa. Vamos a tener otro tipo de entrevista. Vamos a hablar sobre el tema de los Juegos Bolivarianos, también de la Liga. Vamos a hablar de deporte, pero más adelante, a las 8:30 de la mañana, vamos a abordar la problemática de los animalistas, de la defensa de los derechos de los animales. Eso va a ser a partir de las 8:30 de la mañana. Y vamos a tener un candidato que justamente nos va a dar algunas de estas propuestas al respecto. Ya regresamos.